Buenos días, buenos días. Long time no see. Están ahí los tres, qué bien. Muy bien, un abrazo de acá de Ecuador, grandote y bien cálido. Bien. Poderoso, poderoso. ¿Listos? Yo creo que podemos dar inicio el día de hoy, esta mañana. Tenemos cosas que hacer y yo sé que pues el tiempo es apremiante por acá y por allá también. Así que bienvenidos todos esta mañana. El bien y la misericordia los sigan, los alcancen todos los días de su vida. Este es el día que hizo el Señor para nosotros y debemos de disfrutar este día como nunca, ¿sí? Ese es un día maravilloso Amén. Para nosotros y lo disfrutamos. No saben dónde están mis audífonos. Podemos estar No saben dónde están mis audífonos. podemos disfrutar de esto maravilloso que el Señor nos ha dado, ¿sí? Que es la vida y la vida eterna, mejor todavía. Él nos ha dado esta vida eterna maravillosa, así que en esta mañana podamos disfrutar de este tiempo juntos y también disfrutar de la hermosa vida que el Señor nos ha dado y de esta aventura maravillosa que es conocer al Señor. Yo no sé ustedes, pero yo disfruto muchísimo esta aventura de conocer al Señor, de conocer a Dios como nunca antes. Amén. Como nunca antes. Y ahora que estamos en el proceso nosotros de tener algunas pollitas, ¿sí? Ponedoras en la granja, estaba meditando en los cuidados que nosotros debemos de tener con las personas, ¿sí? Que están recién comenzando el camino de esta aventura de conocer al Señor, ¿verdad? Y yo les digo algo, en el proceso de aprendizaje que tenemos, he logrado entender algo, que entre mejor estén cuidados al principio, mejores estarán al final, ¿sí? Entre mejores cuidados les damos a ellos cuando están comenzando sus vidas, mucho mejor serán cuando ya están mayores. Con razón la escritura dice que instruye al niño en su camino, en el camino de conocer a Dios, en el camino de conocerlo a Él íntimamente. Instruye en ese camino y cuando fuere viejo, aún cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino, de conocer a Dios. Y en eso estamos, ese es el caminar nuestro. Nuestro caminar no es en otra cosa más que en el de conocer a Dios. Y eso es algo maravilloso, maravilloso en el que estamos. Así que bienvenidos todos esta mañana a crecer en este conocimiento maravilloso del Señor Jesucristo. Hemos estado haciendo todas estas semanas estudiando y compartiendo el libro a los hebreos. Y ya habíamos tenido también el tiempo para estudiar Gálatas, que fue el primero de esta serie que llevamos. Llevamos Gálatas, llevamos Romanos y ahora estamos en Hebreos. Y como habíamos dicho al principio, Hebreos, el epístola a los Hebreos para los judíos es lo que es Romanos para nosotros los gentiles. Pero queremos compartirlo y para que ustedes lo vean la similitud del mensaje que se les da a los creyentes, tanto judíos como gentiles. Porque saben que de los dos, Dios hizo un solo pueblo. ¡Aleluya! Ya no hay dos pueblos diferentes. Ahora hay un solo pueblo. Hay un solo grupo de hermanos. Y todos estos formamos el cuerpo de Cristo maravillosamente. Poderoso, poderoso. Y parte de eso, de ese entendimiento, es necesario entrar a estudiar bien el libro la epístola a los hebreos para nuestro entendimiento. Sí, es muy importante porque nos va a ir ubicando en nuestra identidad con Cristo, nos va a conectar con nuestra verdadera identidad. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué fue lo que pasó en nuestras vidas? Y yo creo que es sumamente necesario que podamos
aprender a caminar en esta verdad tan poderosa. Así que bienvenidos todos, está allá en Estados Unidos, en México, los que están allá en Guatemala, en Colombia, en Honduras, El Salvador, Nicaragua, acá en Costa Rica, en Panamá, en Colombia y allá en Machala, hasta Machala, Ecuador. Poderosamente hemos estado compartiendo todo esto, las verdades, poderosamente. Así que sean bienvenidos todos y que disfruten esta mañana, este conversatorio que tenemos con los hermanos Mickey y Susan Cartagena. Así que bienvenida Susan desde Milwaukee y Mr. Mickey desde Carolina del Norte. Así que bienvenidos todos esta mañana y muchas gracias por compartir con nosotros verdades tan poderosas. Así que welcome Susan, welcome Mickey, go ahead, all yours. Okay. Bueno, amén. Well, we've studied about hearing from God, how God teaches us. He doesn't teach us. Hemos estado estudiando acerca de oyendo a Dios, cómo es que Dios nos enseña. And when we depend upon the law to be our instructor, we become dull of hearing. Entonces, cuando dependemos en la ley siendo nuestro maestro para instruirnos, entonces es que no podemos entender y comprender verdaderamente bien. But spiritual training is done by the Holy Spirit. Pero nuestro entrenamiento espiritualmente es hecho por el Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. And God is teaching us by his Spirit Y Dios nos está instruyendo a través de su Espíritu Santo to recognize the power of God within. para que nosotros podamos reconocer el poder de Dios que aún está en vosotros. But today we're going to talk about what pleases God. Pero de hoy, la lección de hoy, vamos a hablar acerca de lo que complace a Dios. And to start with, I want to go to Hebrews chapter 10, verse 8. Y para empezar, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10. And verse number 8. Entonces, leyendo de el versículo 8, que dice Hebreos capítulo 10, versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. So the sacrificial system sustains sin consciousness. Entonces, lo que pasa es que el sistema de sacrificio sostiene la conciencia del pecado. And this doesn't bring God pleasure. Y esto no le trae placer a Dios. Because it's impossible to walk in our God-given inheritance. Porque lo que hace es que se hace imposible caminar en nuestra herencia dada por Dios. So now let's read verse number 9 and 10. Ahora, siguiendo ahí en Hebreos capítulo 10 y el versículo 9 y 10. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Poderoso. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Sí. The first system was replaced La primera sistema o el primer pacto fue ahora renovado. because no matter how many times sacrifice was made for sins, it was unable to eliminate the sin problem. Porque en el primer pacto, entonces, no importaba lo mucho que el hombre hacía en sacrificios y eso así, entonces aún no podía eliminar la conciencia del pecado. But the second one is established on Jesus. Pero el segundo pacto fue establecido en Jesucristo. It takes us away from being focused on ourselves. Entonces lo que hace es que nos aparta de nosotros estar siempre conscientes de pecado y de And it vosotros draws mismos. us into our relationship with God.
Entonces, eso lo que hace es que entonces estamos concentrados en Dios y eso nos ayuda a tener una relación íntima con Dios. Sí, And I señor. want to go to Psalms chapter 40 and read verses 4 and 5. Entonces, quiero ir ahora al Salmo 40 y miramos al versículo 4, Salmos 40, versículo 4 y 5, que dice, 4, 5, and 6. I'm sorry. 4, 5 y 6. Dice, bienaventurado el hombre que puso, perdón, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Versículo 6. Entonces dice, sacrificio, versículo 5. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciaré y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocaustos y expiación no has demandado. And so what God is really looking for, Entonces, verdaderamente lo que está buscando Dios, what really opens up our ears to hear from God, lo que a nosotros verdaderamente abre nuestros oídos para que podamos oír de Dios, is when we make the Lord the center of our trust. es cuando hacemos a Dios amado el centro de nuestra confianza. We're no longer depending upon ourselves and what we have to do. Porque entonces no estamos dependiendo en vosotros y en lo que nosotros podamos hacer. And as we begin to focus on every good thing that God has done for us, Entonces, a través que nosotros empezamos a enfocarnos en todo lo que Dios ha hecho por vosotros, and as we begin to speak those things, y entonces empezamos a proclamar esas cosas, those things begin to manifest themselves in our lives. esas cosas empiezan a manifestarse en vuestra vida. Señor. It says in Philemon chapter 1, Dice We're en not- el, we're not going there. okay, dice en el libro de Filemón, Verse 6, that our faith becomes powerfully active entonces que dice en versículo 6 ahí en Filemón que nuestra fe se vuelve poderosamente activa when we acknowledge every good thing in us cuando es conocimiento a cada cosa buena en vosotros in Christ Jesus. Sí, en Cristo Jesús. sí, Señor. So now we're going to go back to Hebrews chapter 11. Ahora vamos a volver a Hebreos capítulo 11 We're going to talk about faith, y vamos a hablar acerca del tema de fe. and we're going to read verses 1 through 3. Entonces vamos a leer el versículo 1 hasta el 3. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, por modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ujú. I used to apply this concept Entonces yo aplicaba este concepto that to evolution, for instance. al concepto de evolución, Things are not made the way they appear. porque las cosas no están hechas de manera que aparecen. But when we look at this verse in context with Hebrews chapter 11, Pero cuando empezamos a mirar a este versículo en el contexto completo del to capítulo look at it 11, in how we view our own lives. entonces tenemos que parar y empezar a mirarlo en la forma que estamos mirando a vuestras propias vidas. Ajá. How do we obtain a good report? ¿Cómo es que nosotros obtenemos un buen reporte? It's not made of things which appear. Porque no se llega a ser de cosas que se aparecen, It's not made. We don't make it ourselves. porque no lo hacemos nosotros mismos. There's something behind it that we don't see.
hay otras cosas que están como detrás que aún nosotros no vemos, Ajá. It's not made of things which appear. porque no se ven de las cosas que aún aparecen. Ajá. So let's go down to verse number 6. Entonces bajamos ahí al versículo 6 de Hebreos 11, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la ley que le hay y que es galardón de los que lo buscan. What does it take to bring God a sense of satisfaction? Entonces la pregunta que ella hace es que, ¿qué es lo que entonces le hace que Dios tenga un sentido de satisfacción? What completes God? ¿Qué es lo que completa, hace Dios completo? It's when we receive the things he's done for us, Llega a ser cuando nosotros, sus hijos y hijas, recibimos lo que Él ha hecho por vosotros a través de nuestro Salvador this Jesucristo. is where God gets his greatest pleasure. Y aquí es donde Dios recibe su gran So placer. what is faith based on? Entonces, ¿en qué está basado la fe? The word faith La palabra fe means faith in God as distinct from faith in man. quiere decir la fe en Dios, que es distinguida y aparte diferente que la fe en el hombre. It's the faith that you can totally rely on God. Es la fe, la persuasión completa que tú puedes confiar en Dios, en So Cristo Jesús. the big question is, Entonces la gran pregunta es, where does this persuasion come from? ¿de dónde viene esta persuasión? How do we become men and women of faith? ¿Cómo es que nosotros nos volvemos grandes hombres y mujeres de fe? A lot of my Christian life Grande parte de mi vida cristiana was tied up in endlessly trying to become a woman of faith. estuvo atada a yo tratar de cesar y de convertirme en una mujer de fe, no yo, Susan, la mujer. I believe, I believe, I believe. Ella decía, yo creo, yo creo, yo creo. It was all based on self-effort. Entonces todo estaba tratando de yo hacerlo atrás de esfuerzo propio. And my evaluation of how well I was progressing Entonces con la evaluación basada en lo que yo en mí misma podía hacer. was based on what I saw in myself. Y todo eso estaba basado en lo que yo misma me estaba mirando en mí misma. Ajá. Things that are made Las cosas que están hechas, are not made of things which appear. que están hechas de cosas que no se aparecen. And so I would go back to Hebrews chapter 3, Entonces yo vuelvo a Hebreos capítulo 3 and I want to take you there y quiero llevarla a ustedes hoy día, because I think you can see where my mind was working. porque entonces y posiblemente ustedes pueden ver dónde estaba mi mente funcionando en esos días. In Hebrews chapter 3, verse 10 through 13, Mire, déjenme leerle Hebreos capítulo 3, versículos 10 al 13, que dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no ha conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. so my mind said, Entonces mi mente me decía, I'm not resting
no estoy reposando. Everything is a struggle. Todo es una So lucha. that must mean Entonces eso quiere decir that I don't have faith. que yo no tengo fe. And that must mean Entonces eso quiere that decir God is angry at me. tiene ira And conmigo. therefore, I Y tried to entonces- fix what appeared in my eyes. Yo entonces estaba tratando de arreglar lo que aparecía en mis ojos, en mi conciencia, en mi When you pensamiento. first look at the word wrath, Cuando uno empieza entonces primeramente empieza a mirar a la palabra it looks ira, like God is really angry. en mi pensamiento aparece que Dios verdaderamente tiene coraje But con if you uno. trace that word out, Pero si usted empieza a escudriñar esa palabra y mirarla en el hebreo, it just means an emotion that's fueled by extreme passion. entonces quiere decir es una emoción que crece por la pasión que tiene en esa emoción. More than anything, God wants to set us free from this mindset. Entonces, lo que quiere decir para nosotros es que más que nada, Dios desea en su corazón librarnos de esta emoción, de este estilo de pensar de vosotros mismos. This is his driving passion. Porque esa es la pasión que lo lleva en adelante He's para not ayudarnos. angry. Él nos tiene coraje con nosotros. He just wants it so bad. Él al contrario, es que Él lo quiere tanto y tanto para vosotros. But if you look at verse 13, Pero si miramos al versículo 13, ahí de Hebreos 3, it says, we become hardened through the deceitfulness of sin. entonces dice que vosotros se endurezca por el engaño del pecado. When we start focusing on sin, Cuando nosotros empezamos a enfocarnos en el pecado, we begin to form an opinion of ourselves entonces es que nosotros empezamos, por el sinvergüenza que nos da pensamientos, that takes us empezamos in a formular una opinión de vosotros mismos. totally the opposite direction that Y God esa- wants to take us. Ese pensamiento, ese estilo de pensar nos lleva a un lugar contrario a lo que Dios verdaderamente piensa de vosotros. Señor. So what is the source of a good report? Entonces ella pregunta, ¿qué es la fuente de un buen reporte? We have to go back to it's all centered on what Jesus did for us. Entonces tenemos que volver a donde empezó en todo lo que Jesucristo ya hizo por vosotros. Sí, Señor. By one Christ, we've been perfected forever. Porque la palabra de Dios nos dice en Hebreo 10:14, que por un sacrificio hemos sido ya hechos perfectos en él. But I want to go to 2 Peter for just a minute. Pero quiero tomar un momento, ir a segunda de Pedro, Chapter 1, capítulo 1, and we're going to read verse number 2 first. y vamos a leer el versículo 2, que dice, gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Sí, Señor. The peace we've been looking for La paz que hemos estado nosotros buscando comes when we correctly understand God's ways. viene a través de cuando nosotros empezamos a entender las maneras verdaderas de Dios. We can't manufacture it. No podemos manifestar, o sea, I'm sorry. versículo 3 ahora, que dice, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. We have to self as full of God's glory and excellence. Entonces nosotros nos tenemos que ver como
llenos de la gloria y la excelencia que Dios We ya have nos to ha see dado. the exchange in us. Poderoso. Entonces lo que tenemos que ver es el intercambio que sucedió cuando Jesucristo murió en la cruz por vosotros. Before we can really walk in that. Antes que nosotros podemos disfrutar y andar en esa verdad. We can't go by what we see on the outside. No podemos ser llevados por lo que se ve por afuera del hombre, de nosotros. We have to go by what's working from within. Pero mejor dicho, tenemos que ser dirigidos por lo que tenemos dentro de vosotros, el Espíritu Santo de Dios que nos está instruyendo y dirigiendo. So let's look at verse number 4. Ahora el versículo 4 de 2 de Pedro, capítulo 1, que dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. He's given us great promises. Él nos ha dado grandes promesas. These great promises Y él nos dice que estas are grandísimas what give us promesas the ability to partake of that nature. es lo que nos da la habilidad de participar de esa naturaleza. And it says, divina. having escaped the corruption that is in the world through lust. Sí. Entonces dice, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la What is concupiscencia. lust? ¿Qué es It's the concupiscencia? desire to have something Es el deseo de uno tratar de that tener someone else algo has que alguien, that otra you don't persona have. tiene, que And so uno no in tiene. order to get it, entonces, por medio que uno entonces trata de obtenerlo, we become driven to do whatever it takes to get it. entonces nosotros somos tan dirigidos de tal manera que nosotros hacemos cualquier cosa que tenemos que hacer para poder obtener lo que queremos. And the scripture says when we allow God to provide it, Pero entonces nos dice las escrituras que cuando dejamos que Dios, nuestro proveedor, nos dé esas cosas que estamos buscando, we escape that rat race that we run on and try to get it. entonces es que podemos escaparnos de esa, como ella dice, de esa rat race que es como uno tratar de obtener algo sin poder hacerlo, siempre fuera de su alcance. Ajá. And so now I want to go back again to Hebrews chapter 12. Entonces quiero volver otra vez al Hebreos capítulo 12. We're talking about what does it take to please God? El tema de hoy se trata acerca de qué es lo que se trata para nosotros poder complacer a Dios. Let's look at verse number 28 in Hebrews chapter 12. Hebreos capítulo 12, ahora el versículo 28, que dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Perdón. In order to receive a kingdom that can't be moved, A través de nosotros hacer para recibir un reino que no puede ser movido, it can't be shaken. no puede ser sabotado, It's incorruptible. es incorruptible. We have to have grace. Tenemos que tener gracia. And we talked about that the last time. Y hablamos de esa parte la última vez que ustedes. God's inspiration is the source of my motivation and faith. Porque la inspiración de Dios es entonces nuestra inspiración para nuestra fe. And so it says we can serve God acceptably with reverence and godly fear if we have grace. Entonces dice que podemos entonces servir a Dios agradándole con temor y reverencia. If we let him be the source, Si dejamos que Dios sea nuestra fuente de vida de todo lo que nosotros ocupamos,
then we will be well-pleasing in his eyes. entonces vamos a estar complacidos o complacerlo a él en sus ojos. And so what does the word reverence mean? Entonces, ¿qué quiere decir la palabra reverencia? What does it mean to godly fear? ¿Qué es lo que quiere decir tener un temor y reverencia, un temor de Dios y con reverencia? Many of us have this idea that reverence is based on knowing that our fear is based on that wrath side of God. Porque muchos entonces entendemos que, que ese temor es la ira de Dios. But the word fear, godly fear, is based on reverence. Pero una temor de Dios en Dios es reverencia, entonces es tener reverencia de Dios. And the word reverence means respect. Y la palabra reverencia quiere decir respetar, respetando a Dios. It's respecting God for his effort to provide for us. Y es respetando a Dios, ¿por qué? Por Él siendo nuestro proveedor de todo lo que nosotros ocupamos en nuestra vida. And I want to go on a little rabbit trail for just a minute. Y quiero entonces tomarle un desvío aquí Just to make this more evident. y para dar más evidencia en este punto. So in Genesis, it said we're created in God's image. Dice en Génesis que nosotros somos creados en su imagen, Male and female. mujer y hombre, Takes two parts. porque se toma dos partes. And it says that Adam needed a helpmeet. Entonces nos dice que Adán necesitaba una ayuda idónea. And the helpmeet means someone who validates the other's existence. Entonces, una ayuda idónea quiere decir una persona que le da valor a la otra persona que es junto a él o ella. If we're created in image Entonces, si nosotros estamos creados en la imagen semejanza and man de needs a Dios, helpmeet, y el hombre, dice la palabra de Dios, que necesita una then ayuda God needed a idónea. helpmeet. Entonces, si estamos hechos en la imagen y semejanza de Dios, entonces eso nos lleva a la conclusión que también Dios necesitaba y necesita una ayuda idónea. He needed someone to how did I say that? He needed someone to show that he was a good provider. Entonces, él necesitaba una ayuda idónea para probar y enseñar al mundo que él era un buen proveedor, To validate his provision. para darle valor de su provisión. And then if we go in Ephesians, Entonces, si volvemos al libro de Efesios, it capítulo, compares the relationship between a husband and wife to the relationship we have with God. en el libro de Efesios, capítulo 5, entonces nos habla y nos hace una comparación de un hombre y una mujer en cómo ellos tienen relación en comparado en la relación que Dios tiene con su iglesia. Two opposite parts come together to make one complete part. Porque dos contrarias diferentes se unen para entonces hacerse una parte unida. We're God's opposite part. Y nosotros somos aquella parte diferente, contraria hacia Dios. And then it goes on to say that husbands, make sure that your wives know they're loved. Entonces dice ahí y nos sigue diciendo que el hombre se debe entonces dedicar y para que la mujer, su esposa, sepa que ella es amada de él. More than anything, we as the church need to know how much God loves us. Y más que todo, nosotros como su iglesia, su cuerpo, necesitamos saber lo mucho que Dios verdaderamente nos ama a nosotros. And then it says, wives, make sure you reverence your husband. Entonces nos dice ahí en versículo 23 de Efesios 5 que entonces las mujeres también, como asimismo la mujer respete a su marido. More than anything, God needs to know that we are receiving of his provision.
Entonces, más que todo, entonces, como cuerpo de él entonces necesita saber que nosotros, su cuerpo, está recibiendo la provisión que él nos está This is dando. what a man works. Porque eso en lo natural de un hombre y una mujer, eso es lo que para lo que el hombre trabaja. And he needs to hear, good job. Entonces, aún como el hombre necesita oír, también Dios necesita oír. Hey, bien hecho, Dios. Gracias, Señor. Because this is what validates his very existence. Porque eso es lo que le da valor a su propia existencia. This is what validates God's very existence. Y eso es lo que le da valor, entonces le da creencia a la existencia de Dios, que Él sí existe. We've been trying to perfect ourselves. Nosotros hemos estado tratando de perfeccionar a nosotros mismos So we can be just like God, perfect. para que nosotros entonces seamos perfectos, igual como Dios. But walking in perfection is not what validates God. Pero tenemos que entender esto, un punto bien clave aquí, que nosotros tratando de perfeccionar nosotros y andar en esa perfección, no es lo que le da valor y verifica que Dios es Dios. He doesn't need another God. Porque Él no necesita a otro Dios. He needs someone to validate his provision. Él necesita algo que entonces verifica su provisión. And so this is what pleases God. Y esto es lo que agrada a Dios. Acknowledging his ways, Dándole, focusing on every good thing we have in him. enfocándonos nosotros en todo lo que tenemos bueno en And as Él. we begin to do this, faith comes automatically. Entonces lo que pasa es que a través que nosotros el enfoque es de esa manera, entonces nuestra fe viene naturalmente de dentro de nosotros. The world was framed by the word of God. Porque entonces el mundo fue embarcado por la palabra And de we Dios. were framed by the word of God. Y nosotros también fuimos enmarcados por la palabra de Dios. This walking in perfection or walking in righteousness is not strictly a new covenant idea. Porque nosotros andando en esta perfección, o como dice la palabra que hemos sido perfectos, y andando en justicia, no es un concepto del Nuevo Testamento So solamente. I just want to go to Isaiah chapter 45. Mira lo que dice, vamos entonces al libro de Isaías, capítulo And read verse 45. 11 through 13. Mira lo que dice aquí en versículo 11 hasta Isaías 45. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir. Mándame acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. No por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. He said he's created us in righteousness. Él dice que Él nos ha creado en justicia. I've raised him up. Entonces Él nos ha levantado. And that means opened his eyes. Entonces eso quiere decir que nos ha abierto nuestros ojos. As we focus on sin, Entonces, a través que nosotros empezamos a enfocarnos en el pecado, there's a veil over our eyes. entonces lo que pasa es que hay como un velo sobre nuestros ojos. We can't see what God wanted us to see. Entonces, lo que pasa es que nosotros no podemos ver lo que Dios verdaderamente But quiere as we que focus veamos. on his righteousness in us, Pero a través que empezamos a enfocarnos en su justicia en vosotros, it brings us rest. eso nos trae a nosotros el reposo de Dios.
And we can connect to the power of God that's working from within. Entonces es que podemos conectarnos con el poder de Dios que está ya en vosotros. And it said there, a man that understands this can build God's cities. Entonces dice que el hombre que puede entender esto puede edificar, construir las ciudades de Dios. So now we go back to Hebrews chapter 11. Miren, vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. And we find out that Abraham was looking for a city whose builder and maker was God. Porque ahí vamos a encontrar que Abraham estaba buscando, esperaba la ciudad que tenía fundamentos, suyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 10. The God of this world shifts our focus from God being the builder Entonces, el Dios de este mundo cambia trata de cambiar nuestro enfoque en la verdad que Dios es el que creó este mundo. to the work of our hands. ¿A qué? A cambiarlo, a decir, estas son las obras de tus manos, Miguel. It started out in Genesis, Empezó todo esto en Génesis. and even after the flood, it resumed again with the Tower of Babel. Y aún después de la inundación que ocurrió en el mundo, en el tiempo de Noé, entonces continuó hasta ahí en la Torre de Babel. And so in Genesis chapter 11, verse 4, Si vayan conmigo a Génesis capítulo 11, versículo 4, they said, let us build a city. mire lo que dice aquí. Y dijeron, vamos a edificarnos una ciudad y una torre suya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparciados sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. They had the same idea I had. Entonces, ella dice, ellos tenían la misma idea que yo tenía. If somehow I don't get a hold of this, Si de alguna manera yo no puedo comprender todo esto, if I don't make my own faith, entonces si yo no puedo tener y hacerme mi propia fe, God won't be pleased with me. Dios no va a estar complacido, Dios no va a estar complacido conmigo. And he's going to. Me va a desparciar por todos los lugares. So where does faith come from? Entonces, ¿de dónde viene la fe? Is it worked up self-effort? Posiblemente entonces un trabajo con esfuerzo propio, Behavior modification according to the law? o posiblemente es una modificación de la conducta en acuerdo con el sistema legal, Or does it come by grace? o posiblemente viene por momentos de inspiración, por gracia, que cambian la vida a una vida de gracia divina con Dios. Poderoso. Faith comes by hearing the word of God. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Poderoso. Not just the letter, No solamente la letra, because the letter will get you in trouble. porque la letra te va a meter en problemas. Faith comes by hearing the Spirit of God from the inside. La fe viene a través de oyendo el Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. So in Hebrews chapter 7, verse 19, I want to read. Leyendo de Hebreos capítulo 7 ahora y versículo 19 que dice, pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos And a where Dios. did this better hope come from? ¿Y de dónde vino esta mejor Hebrews esperanza? chapter 7, verse 22. Bajemos al versículo 22, que dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de, Jesús, Verse 22. versículo 22, que dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. And verse 25. Y versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente Sí, a señor. los
que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Poderoso. And so Jesus learned faith. Entonces Jesucristo, él aprendió fe. Let's look at Hebrews chapter 5, verse 8 through 9. Miremos a Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9, que dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Poderoso. In the midst of trying circumstances, Entre medio de todas esas circunstancias, as Jesus held on to the word of God, entre Jesucristo, entonces tomó y se atajó de la palabra de Dios with no compromise, sin compromiso ninguno. he became the author of our salvation. Entonces él se volvió el autor de nuestra salvación. Sí, Señor. And in Hebrews chapter 4, Entonces si vamos a Hebreos capítulo 4, verse 14 through 16, que dice en versículo 14 en adelante hasta el 16, por let's tanto, read 14 first. ok, versículo 14 primero, por tanto, teniendo una gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, It said, let us hold fast. This is- retengamos nuestra profesión. What profession? ¿Qué profesión? By one sacrifice, Por un sacrificio, I've been perfected. yo ha sido perfeccionada. Hanging on to that Yo me estoy aguantando a eso in the midst of all the circumstances that press into your life. a través de todas las circunstancias que nos vienen cada día en nuestra vida. So let's now read verses 15 through 16. Entonces, versículo 15 en adelante. No tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nulidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. If we look to the Spirit Entonces, si nosotros miramos hacia el Espíritu Santo, in the midst of all our trying situations, cuando nosotros estamos en todas esas tribulaciones de cada día, we will find an answer from within. entonces vamos a encontrar la respuesta, las contestaciones de nuestras preguntas en vosotros mismos, In our time of need. en nuestro tiempo de necesidad. Remember the scriptures? ¿Se recuerdan de las escrituras? If you ask for bread, will he give you a fish? Cuando entonces allá en Lucas, si tú le preguntas, si le pides Will he give him a stone? If you ask for bread, will he give him a stone? si te pides un pedazo de pan, ¿le darás una piedra? Or if you ask for a fish, will he give you a serpent? O allá en Lucas 11:11, si te pide un pescado, ¿le dará entonces un serpiente? How much more will your heavenly Father give you the Spirit when you need it? Entonces, ¿cuánto más el Padre Celestial te va a dar el Espíritu Santo a los que le You piden? expect a word from God in the midst of your circumstance? Si usted está esperando una palabra de Dios en la circunstancia que usted está, Will he give you a stone instead of bread? ¿te va a dar una piedra en vez de pan? Will he give you a serpent instead of a fish? ¿Te va a dar entonces un serpiente en vez de pescado? He knows exactly what you need. Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos. And he's willing to provide it when we boldly run to him. Entonces, Él está dispuesto para darnos eso cuando nosotros corremos bondadosamente delante de Él. Sí, Señor. So, heroes of faith Entonces, los héroes de la fe in Hebrews 11, en Hebreos 11, they went through a process. ellos pasaron por un proceso. They learned to trust God in the midst of their weakness. Ellos entonces aprendieron a cómo confiar en Dios en sus circunstancias y sus tragedias. There's something about realizing you can't do it. Es algo bien importante cuando uno se da esa relación. Miguel, tú no lo puedes hacer solo. That makes you run to him.
Entonces eso nos hace correr hacia él, Experience. Sí. la experiencia. And so I just want to go through a few of these. Entonces quiero repasar unos It says, tópicos. Sarah received strength to conceive seed. Entonces dice, And verse number 11. Versículo 11, capítulo 11, dice entonces que Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Did she really believe that the whole time? Ella verdaderamente creyó eso. Was en she todo el this tiempo. great woman of God? I'm sorry. Was she this great woman of God? Ella era esta mujer poderosa de Dios. Or was she just like Susan? O ella era igualmente como Susan. In the midst of her trial, she learned how to run to him. En el centro de su tragedia, su circunstancia, ella aprendió a correr hacia él. And when she ran to him, she obtained a good report. Y cuando ella corrió hacia él, entonces fue que ella recibió un reporte bueno. And look at verse 17. Bajando al versículo 17 de Hebreos 11, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Can you plug it in because it's almost okay? Okay, so I'm going to have to hurry here because my thing is on a little bit dead. It's going dead. But look, verse number 7. Abraham, was he faith? Entonces Abraham era un hombre He de fe. learned it. Él no, He went no era through un a hombre de fe, process. pero él aprendió a ser un hombre de fe. Él pasó I por un want faith proceso. just like this. Susan dice, yo quiero la fe y la quiero But ahora. it's Sí, been a process. pero es a través de un proceso que uno obtiene esa fe. When Abraham began to trust what God was doing for him, Cuando entonces empezó Abraham a confiar en lo que Dios les estaba haciendo por él, rather than what he had to do for God, en vez de lo que pensar en lo que él tenía que hacer por Dios, that was the turning point. eso fue el tiempo de el cambio que ocurrió en la vida de Abraham. And in verse 27, we talk about Moses. Bajando al versículo 27, hablamos de Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Why did he run to the desert? ¿Por qué fue que él entonces corrió al desierto? He was Hablando de scared. Moisés. Porque He was tenía afraid. miedo. Él But tenía miedo. somewhere Pero in the process, en este largo proceso que he ocurrió, learned who to run to. él aprendió a quién acercarse y correr hacia él. And we can find all of these different ones Y podemos encontrar todo el resto aquí in verse 32. en versículo 32. Gideon and Barak, Entonces Gedón y Barak, Samson, Sansón, David, entonces David Samuel. y también Samuel. I can take you to the Old Testament and find some bad thing about every one of them. Yo te puedo llevar hacia al Antiguo Testamento y mirar allí y probarte y enseñarte cosas malas en las vidas de cada uno que están mencionados aquí. They learned not to trust in their own performance. Porque entonces ellos, ¿qué pasó? Ellos aprendieron a no confiar en su propia And the esfuerzo. Bible calls them great men of faith. Y aún ahora aquí lo encontramos en Hebreos hombre y la Biblia nos dice y nos llama a ellos hombres de gran fe. In Hebrews chapter 6, verse 11 and 12, 11 through 14. Entonces en Hebreos capítulo 6, leyendo del versículo 11 al 14, que dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin que no os hagáis sino impiadores de aquellos de que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y versículo 13. 13. Hebreos 6,
Perdón. Well, Just quote it. Now, it just 13 says Abraham, he could swear by none greater. Ujú. Entonces, en Hebreos capítulo 13, 6:13, que Abraham pudo jurar por nadie más alto que Dios amado. God began to bless him Dios empezó a bendecirlo. by fulfilling the promise himself. ¿Por qué medio? Por él, Dios, cumpliendo las promesas en la vida de Abraham. Everything hinges on what God said. Porque entonces todo queda en lo que Dios ha dicho. It all starts with hearing the word. Todo empieza ¿a qué? Por medio de nosotros oír la palabra de Dios. Verse 15 and 16. En versículo 15 y 16, que dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por un mayor que ellos, y para ellos el fin de todo controversia es el juramento para confirmación. And so it's God making a covenant with Abraham. Entonces es Dios, we talk about Hebrews Uh-huh. 6, Uh-huh. entonces es Dios haciendo un pacto con Abraham. That's what we depend upon. Eso es lo que estamos dependiendo, God doesn't lie. porque Dios no miente. That's what it says in verse 18. Dice ahí en versículo 18, para que por las cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. And verse 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma de que penetra hasta dentro del velo. Amén. The anchor of your soul La ancla de nuestra alma is putting your faith in God. es que poniendo vuestra fe en Dios. God is the one that produces that in us. Eso es Dios que produce eso en vosotros. His divine power Su divino poder is what gives me the ability que me da a mí to la even habilidad believe. aún para creer. So this is what pleases God. Wow. Esto es It's lo not que all of complace our hard a work Dios. and sweat. Hmm. No es todo ese trabajo y sudor de nuestra cara. It's lo que complace giving a God a Dios. pat on the back and saying, "Good job, God. Thanks." Es diciéndole a Dios, buen hecho Dios, buen hecho. Gracias, Amen. gracias. Sí, amén. And Amén. I have on our website, I just uploaded the lesson. Entonces, en nuestra página de web, entonces acaba Susan de entonces ponerlas en la página web que tenemos. Lessons from Hebrews. Se llama Lecciones de Hebreos, está en español. So you can go there if you want to refer to them. Y entonces, si quieren ir ahí para referirse a tener las notas de estas lecciones, pueden ir ahí. And I y las included tienen one todas. more little thing called the bride. Entonces, incluí en eso, hablamos tanto aquí, pero Which acerca de just la goes novia, into more detail. que solamente entra en más detalle acerca de esta God's just enseñanza. looking for someone to validate his labor. Hmm. Amén. Que Dios está entonces está buscando a alguien para dar verificación de su amor y su valor, Because this is what brings him pleasure. porque esto es lo que le trae a él placer. Amen. Amén. Poderoso. Poderoso, poderoso. Just before you go, Susan, solo antes de que Susan se vaya. So now, John 3 or 4, entonces el capítulo 4 de Juan, where it says that God is looking for worshipers, cuando dice que Dios está buscando verdaderos adoradores, that, man,
That is worshiping God. Eso es adorando a Dios, verdaderos adoradores que lo exalten en su provisión, that we can exalt him in his provision. Not singing, no es exaltar a Dios en su provisión, en la capacidad de él de proveer, y no solamente adorar para la gente es cantar y ir a una actividad religiosa. Poderoso. When he's seeking for worshipers, entonces cuando él está buscando verdaderos adoradores, he is seeking for the people that can validate his provision. Entonces él lo que está buscando realmente son aquellos que validan la capacidad de Dios de ser proveedor para todas las cosas. Poderoso. ¡Qué poderoso! Amén. ¡Qué revelación más poderosa para nosotros! Vaya. Gloria a Dios. Esto es algo que he aprendido con Mickey y Susan en el transcurso de estos años, que nosotros complicamos todo. Nosotros somos los que complicamos todo, porque nosotros somos los que estamos tratando de ejercitar nuestra propia fuerza, ¿sí? Nuestras propias obras, nosotros. Y en lugar de validar, ejercitarnos en validar la provisión y la capacidad de Dios de ser proveedor para nosotros. ¡Wow! Eso me da un ejemplo. Eso me da como para un ejemplo. Imagínense a nuestros hijos tratando de proveer ellos pequeños, tratando ellos de proveerse para sí mismos, siendo nosotros proveedores. Eso es una ofensa. ¿Sí? Eso es una ofensa para nosotros, para yo como padre, ver a mis hijos pequeños, estamos hablando de pequeños, nuestros hijos pequeños, tratando de ir a buscar su propia comida y su propio abrigo, siendo yo un proveedor. En cualquier país del mundo, escuchen, en cualquier país del mundo, si sus hijos pequeños, si sus hijos andan en la calle pidiendo comida, pidiendo abrigo, ¿saben eso qué dice de sus padres? Que son malos proveedores. Que son malos proveedores. Y a veces nosotros hacemos eso con Dios, buscando nosotros nuestra propia provisión, buscando nosotros nuestro propio camino. Eso es una ofensa a Dios. Eso hace que la gente vea a Dios como incapaz de proveer las necesidades de sus hijos. Por eso es que nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar acerca de Dios y acerca de nosotros mismos. ¿Se acuerdan cuando les dije al principio que hebreos, y tanto hebreos como romanos, nos están buscando establecer nuestra identidad? ¿Sabe? No hay nada mejor cuando mis hijos me ven a su mamá y a mí como los que proveemos. No hay nada mejor. Sí, no hay nada más bello. Padres, escuchen, padres, ejerzan su paternidad real para que sus hijos puedan ejercer su, ¿cómo diríamos? Su vida de hijos reales, su identidad de hijos. Poderoso que nosotros al final de nuestros días podamos decir, Dios proveyó todo lo que nosotros necesitamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y que nuestra fe esté basado en eso, en que Dios empeñó su propia palabra. Dice, un versículo que me llamó la atención es esa, que Dios, para buscando a quien jurar, alguien mayor por quien jurar, no encontró a nadie. Así que juró por sí mismo y empeñó su palabra y dice, lo que yo digo se cumplirá.
Punto. Yo te digo que yo voy a suplir todas tus necesidades. Yo te digo que yo voy a estar contigo, que no te dejaré, no te desampararé. Yo soy quien perdona todas tus iniquidades. Yo soy quien te saca del hoyo tu vida. Yo soy quien te corona de favores y misericordias. Yo soy quien sustenta tu boca, te alimenta. Aleluya. Yo soy quien te hace justicia. Maravilloso. Poderoso. Wow. Amén. Wow. Poderoso, poderoso. Miren, hermanos, ejercitemos nuestras vidas, ejercitemos nuestra fe en Él, que es Él, que Amén. hace las cosas. Él es el que inicia y el que termina. Él es quien produce la fe en nosotros. Mickey. Amén. Solamente un comentario para enforzar lo que tú acabas de decir, pastor, en que lo que Dios me enseñó a mí. Si estamos, cuando tú estabas diciendo que Él está buscando a aquellos alabadores que lo alaben en ese sentido, ¿para qué? Para validarlo a Él. Entonces, la cuestión es que si lo miramos de esta manera, inconscientemente nosotros, porque yo me pongo primero en lo que Dios me ha enseñado a mí, inconscientemente cuando yo trato de hacer algo por mí mismo, lo que yo estoy inconscientemente diciendo o actuando es que lo que hizo Jesucristo por mí en la cruz, ese intercambio que sucedió, que Él pagó por todo de lo mío, y lo que hizo Él no fue suficiente. No fue suficiente. Entonces yo, Miguelito, está tratando de añadir de alguna manera por los esfuerzos de Miguelito para poder ser suficiente para yo entonces recibir lo que yo estoy buscando. Si nosotros empezamos a pensarlo de esa manera, la primera palabra que te viene a tu mente o posiblemente te debe venir a tu mente, eso es locura. Sí. Como me vino a mí cuando Dios me preguntó, Miguel, ¿qué tú puedes hacer que puedes superar lo que Jesucristo, tu Señor, hizo por ti en la cruz? Y yo, con lágrimas que me bajaban de mi rostro, nada, eso es una locura, Señor. Eso es imposible. Sí. Entonces, si nos empezamos, Él lo hizo todo por nosotros y nosotros simplemente tenemos que recibir lo que Él hizo por nosotros y confiadamente saber que Él va a superar nuestras necesidades conforme a lo que Él nos dice ahí en segunda de Pedro. Ya Él nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Entender eso en nuestras almas, aquí, esta cabeza dura, y saber que Él confiadamente nos ama incondicionalmente y Él es proveedor, como tú estabas diciendo, pastor, un papi bueno que quiere lo mejor para todos sus hijos. Así, cuando empezamos a pensar de esa manera, entonces podemos deshacer esas tentaciones que nos viene Satanás, el sinvergüenza que yo le llamo, a tratar de tentarnos y desviarnos de la provisión que ya es de nosotros. Ya es de nosotros. No es algo que tenemos que ir a tratar de buscar o aún pedir, porque Él ya nos ha dado todo esas cosas. Señor. Amén. Poderoso, 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 poderoso. Hermanos, con esto terminamos el día de hoy. Próximo jueves, buenísimo. El próximo jueves va a estar buenísimo, así que no se lo pierdan. Va a estar tremendamente poderoso. La próxima semana es Semana Santa, creo, no estoy seguro, pero bueno, yo creo que anda por ahí. Así que los que, o si no, no importa, si no es Semana Santa, su día sigue siendo santo, así que no se preocupe. Pero creo que es la semana de arriba. Entonces, pero seguimos conectados todos, seguimos conectados y seguimos creciendo
en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los amamos. Un abrazo grande. Nos vemos el próximo jueves para seguir creciendo poderosamente en estas verdades tan poderosas. Y ahí les envío el video para que puedan repasarlo. Yo creo que es necesario repasarlo para nuestro bienestar.